Como bien sabemos, el derecho del trabajo surge ante la necesidad de brindar protección a la parte objetivamente débil de la relación laboral, el trabajador, a lo cual constituye la respuesta jurídica en el derecho, brinda a un fenómeno social relevante la relación jurídico-económica de carácter contractual entre dos partes, contrato de trabajo, en la que una de ellas, el trabajador, pone su parte de trabajo a disposición de otra parte, el empleador, por lo cual sabemos que no hay duda de que el nacimiento de la Convención Colectiva de Trabajo está íntimamente vinculado a la génesis del moderno sistemático constituido por obra de los propios trabajadores en el sujeto colectivo llamado a resolver la cuestión social en el campo de producción económica, luego de que se desarticula el viejo orden bajo la acción casi absolutamente libre de los intereses individuales. Buenos días, querida audiencia, y sean bienvenidos a su programa favorito, Porque es tu derecho. Como cada programa, nos encontramos con nuestras compañeras Itzel, María Fernanda, Dulce Rocío y una servidora, Ana Laura, trayéndole a ustedes la información más completa y de gran interés para ustedes, queridos oyentes. Así es, compañera. Y déjame decirte que esta no será la excepción. Ahora, yéndonos más a la presentación del tema del día de hoy, hablaremos acerca de las relaciones colectivas de trabajo, tratando temas como sindicatos, coaliciones y confederaciones, la diferencia entre el contrato colectivo y el contrato de ley, entre otras especificaciones. Sin más preámbulos, demos comienzo. Dos son los caminos que pueden tratarse para llegar a la esencia de la relación colectiva del trabajo. Uno, más tradicional que el otro, la parte de la relación asociativa que constituye la comunidad contractual de todos los que forman parte de un grupo, sujeta de la relación colectiva del trabajo. La otra parte trata acerca de la formación social que parten de la vida del trabajo. Una forma más clara de entender esto es que la relación colectiva constituye el objeto y límite del derecho colectivo del trabajo. Por ello, al establecerse las diversas formas en las que se puede presentar la relación colectiva, siendo la relación colectiva de trabajo una relación de grupos laborales y que necesitan esos grupos exteriorizarse a través de una representación profesional de intereses que es la constituida por el sindicato. Por otro lado, la relación colectiva de trabajo puede exteriorarse a través no solo de actos contractuales, sino también a través de actos unilaterales que exteriorizan también la representación de intereses profesionales que caracterizan la relación colectiva, a lo cual podemos decir que tales son las formas de la relación colectiva de trabajo, tal el contenido del derecho colectivo del trabajo, que es así la parte del derecho de trabajo en sus diversas manifestaciones. Efectivamente, compañera. Además, el Diccionario Jurídico Mexicano define al contrato colectivo como el acuerdo al que llega un grupo de trabajadores presentados por una organización sindical, con un patrón o algún grupo de patronos, con una empresa o una industria, en su carácter de unidades económicas de producción o distribución de bienes o servicios, para establecer las condiciones del trabajo según de los cuales los primeros presentarán un servicio subordinado y de los segundos aceptarán obligaciones de la naturaleza individual y social mediante la consignación de beneficios y compromisos recíprocos, ajustados a la índole de los servicios a desarrollar por los trabajadores. De igual manera, se puede considerar como un pacto que fijan las bases para el desarrollo de toda actividad productiva con la finalidad de elevar un nivel de vida de los trabajadores, mediante la regularización de las relaciones laborales en el sentido más favorable a las necesidades de los obreros. O de una manera aún más simple, se puede decir que es cuando una persona se reúne con sus compañeros para realizar una actividad específica o ejerce algún derecho de tipo sindical. Está presente el derecho colectivo de trabajo a través de las figuras de coalición y sindicato, por mencionar algunos. Este tipo de contrato produce sus efectos de manera inmediata y su función es producir derechos y obligaciones para las partes involucradas, por lo que es necesario especificar las condiciones pactadas de manera clara, concisa y concreta. Y usted se preguntará, ¿es posible celebrar un contrato de ese tipo de manera verbal?
Como sabemos, pueden existir contratos verbales, pero en este caso deberá celebrarse por escrito. De lo contrario, será considerado nulo. Se hace por triplicado, entregándose un ejemplar a cada una de las partes, y el tercero será custodiado por la Junta de Conciliación y Arbitraje o en la Junta Federal o local. Todo depende del lugar donde te encuentres o vivas. Los contratos colectivos no pueden empeorar las condiciones de trabajo establecidas en un contrato individual, pero sí pueden mejorarlas, pues las dichas condiciones son independientes ante el contrato colectivo, ya que el objetivo de este tipo de contrato es beneficiar al trabajador, más nunca perjudicarlo. Por otro lado, la Ley Federal, en su artículo 386, define el contrato colectivo de cómo trabaja, como el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones o uno o varios sindicatos de patrones, con el objetivo de establecer las condiciones según las cuales debe presentarse el trabajo en una o más empresas o establecimientos. Para que pueda solicitar la celebración del contrato colectivo de trabajo inicial, será indispensable que el sindicato del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral la constancia de representatividad, tal y como se estipula en el artículo 390 bis de la Ley Federal del Trabajo, sin olvidar que para esto se lleva todo un proceso de selección y reclutamiento con disposiciones específicas de la empresa o entidad a la que se desea ingresar. Se debe de tomar en cuenta que la constancia será expedida conforme a diversos factores, entre los cuales podemos destacar que la solicitud se hará por escrito y contendrá el nombre del solicitante, así como el domicilio en el que se harán las notificaciones correspondientes. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, en un plazo no mayor a 3 días, contados a partir de la presentación de la solicitud, se publicará en su sitio de internet el aviso de solicitud de constancia de representatividad, con el fin de que ésta pueda promover sin adhesión. Asimismo, si solo un sindicato solicita la constancia, se tendrá por acreditada su representatividad cuando cuente con el respaldo de por lo menos de 30% de los trabajadores cubiertos por el contrato colectivo. Una vez conformado el padrón que servirá de base para la consulta de los trabajadores, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral emitirá la convocatoria correspondiente, señalando el lugar, el día y la hora en que deberá efectuarse la votación. La convocatoria se emitirá por lo menos con 10 días de anticipación a esta, sin que se exceda de 15 días. En la hora, fecha y lugar señalados en la convocatoria, se iniciará la consulta con presencia de las partes que asistan a la misma. Durante el procedimiento de votación, ningún trabajador podrá vestir con un color, calcomanía, emblemas o cualquier elemento que distinga como miembro o simpatizante de alguno de los sindicatos solicitados. Concluida la conducta, el funcionario facultado levantará el acta de la misma y solicitará a los representantes de las partes que suscriban. La negativa a firmarla por parte de estos no afectará la validez del acta. Y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral resolverá sobre la procedencia de la solicitud de la constancia de representatividad. De resultar procedente, emitirá la consulta con constancia correspondiente. Resulta importante tomar en cuenta qué es lo que debe contener nuestro contrato colectivo. No todos somos unos expertos del derecho, más sin en cambio los elementos son demasiado sencillos. Así lo plantea el artículo 391 de la Ley Federal de Trabajo, cito. Fracción primera. Los nombres y domicilios de los contratantes. Fracción segunda. Las empresas y establecimientos que abarquen. Fracción tercera. Su duración o la expresión de ser por tiempo determinado o para obra determinada. Fracción cuarta. Las jornadas de trabajo, que ya hemos comentado anteriormente, debe ser de 8 horas generalmente. Fracción quinta. Los días de descanso y vacaciones. Fracción sexta. El monto de los salarios. Fracción séptima. Las cláusulas relativas a la capacitación y adiestramiento de los trabajadores en la empresa o establecimientos que comprenda. Fracción octava. Disposiciones sobre la capacitación o adiestramiento inicial que se deba impartir a quienes vayan a ingresar a colaborar a una empresa o establecimiento. Fracción novena. Las bases sobre la integración y funcionamiento de las comisiones que deban integrarse de acuerdo con esta ley. Y fracción décima. Las demás estipulaciones que convengan las partes.
De esta manera podemos decir, las condiciones del contrato colectivo son aplicables a todos los trabajadores de la empresa o establecimiento, sean sindicalizados o no. Solo se puede dejar de llevar trabajadores de confianza cuando así se haya pactado expresamente en el propio contrato. Pasando a la revisión del contrato colectivo de trabajo, la ley completa como el procedimiento que debe efectuarse en el tiempo inmediato anterior al vencimiento de la convención, con la finalidad de modificar los aspectos convenientes del contrato. Otro punto a tratar acerca del contrato colectivo de trabajo es la vigencia, el cual, como sabemos, entra en vigor y tiene que cumplirse las disposiciones establecidas. Sin embargo, el contrato colectivo es revisable, como se dijo anteriormente, ya sea total o parcialmente, llevando a cabo las siguientes normas. Si el contrato se celebró entre un sindicato y un solo patrón, cualquiera de las partes puede solicitar su revisión. Si el contrato se celebró entre un patrón y varios sindicatos, puede pedirse la revisión siempre que los solicitantes representen 51% de la totalidad de los miembros de los sindicatos. Para poder entender mejor lo anterior, damos un ejemplo simple. En la empresa Confecciones Prada existen 2 sindicatos, el de la empresa y uno gremial. El sindicato de la empresa tiene 350 afiliados, mientras que el gremial aglutina solo 50 trabajadores. En total, son 400 los trabajadores sindicalizados de la empresa. En este caso, la revisión del contrato colectivo debe ser solicitada por cuando menos 201 trabajadores, sin importar el sindicato a que pertenezcan. Si se celebra por varios patrones, la revisión puede ser solicitada por aquel o aquellos patrones que reúnan cuando menos 51% de la totalidad de los trabajadores afectados por el contrato. Ejemplo, existe un contrato colectivo que rige las relaciones de trabajo en las empresas Confecciones Pérez S.A., con 1.500 trabajadores, Hilos La Ideal S.A. con 890 trabajadores y Telas Reales S.D.R.L. con 700 trabajadores. Tomemos en cuenta que son 3 patrones distintos, con un contrato colectivo que afecta a 3.090 trabajadores. Por el número de trabajadores que cada patrón tiene, no basta con que uno solo solicita la revisión, pues ninguno tiene el mínimo de trabajadores requeridos para solicitarla. Podemos definir como introducción al tema siguiente que el conjunto de trabajadores o patrones pueden organizarse bajo la forma de coalición o un sindicato, teniendo cada uno de ellos características propias, algunos con ventajas y desventajas como en todo. Entonces se preguntarán, ¿cómo podría definirse al sindicato? Podríamos definir el sindicato como una organización laboral colectiva de miembros de una profesión para la defensa institucional y representativa de los intereses profesionales de sus miembros y genéricamente de la categoría profesional. Pero si nos basamos en la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 356, define a los sindicatos como la asociación de trabajadores o patrones constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus intereses comunes. Claro, y efectivamente, vemos que tiene cierta relación una con otra, pero lo que resalta es la palabra defensa, en la cual es tomada como amplia y expresiva, pues lo que trata es favorecer a cualquiera de las clases que estén involucradas. Ahora bien, compañeras, todas las funciones sindicales indican el carácter público que el sindicato va adquiriendo. Del sindicato se derivan temas como personalidad del sindicato. Como a toda asociación, por lógica, si lo queremos ver así, debe de existir pluralidad de las personas que forman los miembros de la persona moral. Más que nada para poder llevar a cabo una buena relación y llegar a cabo las metas por las cuales se creó el sindicato. Los miembros del sindicato. Creo que este punto es algo más fácil de entender debido a que son necesariamente los miembros de una profesión. Estos están relacionados por el trabajo por cuenta ajena. En la asociación, la comunidad de miembros constituye el elemento esencial. Por eso se constituye sobre una base de empleados o trabajadores, los cuales tienen intereses comunes. Inciso C. Los fines sindicales. El objetivo funcional del sindicato deriva de su concepto, pues este fin representa el interés de sus miembros, busca realizar la elevación social y económica. Ahora que estamos hablando del sindicato, es importante saber que el control estatal encuentra su límite en la autonomía y libertad sindical, al ser un control sobre la actividad y no sobre la organización sindical. La verdad, eso es realmente cierto,
pues el Estado tiene derecho a prohibir a los entes sindicales toda desviación del principio de la especialidad de la acción sindical, haciendo limitarse a los exclusivos fines sindicales, así como de intervenir en una situación actual en el establecimiento de los convenios colectivos, etc. Sí, además de que los sindicatos tienen que aceptar esa subordinación del Estado y así conseguir la situación de independencia, o como se dice, el sindicato libre en el Estado soberano. Por otro lado, las coaliciones están definidas como el acuerdo temporal de un grupo de trabajadores o de patrones para defensa de sus intereses comunes. Eso sí, no se especifican los requisitos y las características de coalición como un sujeto de la relación colectiva de trabajo. Sin embargo, puede resaltarse algunos elementos como que se trata de un acuerdo temporal, es decir, no constituye una asociación como permanencia en el tiempo, a lo cual nos da lugar que al no establecerse ni número mínimo de trabajadores o de patrones para integrar una coalición, se entiende que se basa con que dos trabajadores o dos patrones lleguen a un acuerdo para que la misma exista. Obviamente debemos de tomar en cuenta que al considerar que patrones y trabajadores poseen intereses diferentes, más no opuestos, no sería posible que una coalición se integrara con un trabajador y un patrón. La coalición tiene una sola función, que es defender los intereses comunes de los trabajadores y patrones. Creo que es mejor que pongamos un ejemplo para que así nuestra querida audiencia pueda entender mejor, ¿no lo creen? Sí, está bien, yo pongo el ejemplo. Supongamos que una microempresa con apenas 3 trabajadores, el patrón decide unilateralmente suspender el apego de los salarios. Cabe destacar que los trabajadores no pertenecen a ningún tipo de sindicato y para defender sus intereses deciden iniciar el procedimiento de huelga para solicitar el pago correspondiente. Pero ¿eso qué tiene que ver? Se preguntarán, ¿no es así? Pues déjenme detallar un poco más. En el anterior ejemplo se pueden ver las características que mencionamos anteriormente relacionadas a la coalición. ¿Por qué? Pues es debido a que se trata de un acuerdo temporal, pues una sola vez que se resuelva la huelga, la coalición desaparecerá, pues solo hay 3 trabajadores, pero lo más importante es que se unieron únicamente para defender sus intereses comunes, más no para realizar alguna actividad después de la realización de la huelga. De hecho, es más entendible, pues de esta forma podemos decir que la coalición es una forma muy básica de unión entre trabajadores o patrones, según sea el caso, sin necesidad de requerir un número de miembros ni en la forma de constituirla. En el caso de las asociaciones, la Constitución Política en la fracción 16ª, el apartado A nos dice que tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, etc. Este derecho implica el ejercicio de una libertad de los individuos que se encuentran en los sectores del trabajo a unirse en defensa de sus respectivos intereses frente a la otra clase social laboral, por lo cual la doctrina laboral tuvo que pasar por 3 etapas, las cuales son: la primera, etapa de prohibición. Esta se caracterizó por prohibir todo tipo de asociación profesional, otorgándole incluso el carácter ilícito. Posteriormente, la etapa de tolerancia. Este elimina el carácter ilícito de la asociación profesional, pero no reconoce este derecho ni a obreros ni a empresarios. Y finalmente, etapa de la reglamentación. Se caracteriza por incorporar a la ley los derechos de asociación profesional, libertad sindical y derecho de huelga. En este último caso, México fue el primer país en reconocer a estas garantías en la Constitución en el año de 1917. Aunque tristemente, sabemos que eso del derecho a huelga no existe, debido a las leyes y los problemas que trae consigo todo eso. Como bien lo vimos en la Constitución, las asociaciones de obreros y de patrones pueden ser de diferentes tipos: coaliciones, sindicatos y asociaciones profesionales. Para que quede un poco más entendido, la distinción entre coaliciones y sindicatos es la siguiente. Las coaliciones y los sindicatos tienen profundas diferencias. La coalición es transitoria, que no requiere registro y se construye para defender intereses comunes y pueden formarse con 2 trabajadores o patrones. Por su parte, el sindicato es permanente, requiere registro ante las juntas de conciliación, arbitraje o ante la Secretaría del Trabajo. Se constituye para el estudio, defensa y mejoramiento de intereses comunes, para formar
formarse necesitan un mínimo de 20 trabajadores o de 3 patrones. La coalición de trabajadores no puede ser titular de un contrato colectivo del trabajo, el cual corresponde siempre a los sindicatos obreros, pero en cambio es la titular precaria del derecho de huelga. Es titular precaria ya que no se puede empezar a huelga para obtener la firma de un contrato colectivo de trabajo, ni su revisión, y tampoco su cumplimiento, por no ser la titular de dichos contratos. Recapitulando, los trabajadores y los patrones, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas, con la sola condición de observar los estatutos de las mismas. Así es, y para formar un sindicato se requiere principalmente de la dirección de personas honestas y transparentes a la hora de trabajar y llevar a cabo los procedimientos relacionados a su gremio. Según el artículo 364 de la Ley Federal del Trabajo, el sindicato debe estar formado al menos por 3 patrones y 20 trabajadores activos. Los sindicatos industriales y los nacionales se exceden de este límite. Las personas que van a formar parte del sindicato deben de ser mayores de 16 años de edad. La junta directiva no puede tener ningún integrante que sea extranjero. Los sindicatos de trabajadores pueden ser gremiales. Estos están formados por trabajadores de una misma profesión, oficio o especialidad y de empresa. Estos están conformados por los trabajadores de una misma empresa. Industriales, formados por los trabajadores de diversas empresas, pero de la misma rama industrial. Nacionales de industria, conformados por trabajadores de una o más empresas de una misma industria, pero con la característica de tener instalaciones en 2 o más entidades federativas, de oficios varios, integrados por trabajadores de diversas profesiones, cuando el municipio respectivo, los trabajadores de la misma profesión es menor a 20. También podemos mencionar que los sindicatos, tanto patronales como de trabajadores, deben registrarse el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, a cuyo efecto remitirán en original y copia autorizada del acta de la Asamblea Constitutiva, una lista o listas autorizadas con el número, nombres, CURP y domicilios de sus miembros, la cual además contendrá aquellos conformados por trabajadores, el nombre y domicilio de los patrones, empresas o establecimientos en los que se presten los servicios. Cuando se trate de aquellos conformados por patrones, el nombre y domicilios de las empresas en donde se cuente con trabajadores. Copia autorizada de los estatutos cubriendo los requisitos establecidos en el artículo 371 de la ley. Y copia autorizada del acta de la asamblea en que se hubiese elegido a la directiva. Y así como son personas morales, estos sindicatos tienen capacidad de adquirir bienes muebles e inmuebles destinados inmediata y directamente al objeto de su institución y defender ante todas las autoridades sus derechos y ejercitar las acciones correspondientes. Establecer mecanismos para fomentar el desarrollo y fortalecimiento de la economía de sus afiliados. Por último, establecer y gestionar sociedades cooperativas y cajas de ahorro para sus afiliados, así como cualquier otra figura análoga. El registro deberá contener fracción primera, domicilio, fracción segunda, número de registro, fracción tercera, nombre del sindicato, fracción cuarta, nombre de los integrantes del comité ejecutivo, fracción quinta, fecha de vigencia del comité ejecutivo, fracción sexta, número de socios, fracción séptima, central obrera a la que pertenecen en su caso, y fracción octava, patrón de socios, entre otras cosas. Y en caso de que los patrones quieran conformar su sindicato, existen solamente 2 maneras de hacerlo, conformados por una o varias ramas de actividades. Los que se conforman por varios patrones o varias entidades federativas se considerarán nacionales. Muy bien, querida audiencia. Ahora tenemos con nosotros la participación de una persona quien forma parte de un sindicato dentro de su centro de trabajo, pero por cuestiones de privacidad no revelaremos su nombre y tampoco el lugar de trabajo, a quien ha accedido a respondernos algunas preguntas sobre la labor que realiza dentro de ese sindicato. Buenos días. Buenos días. ¿Podría compartirnos cuántas son las personas que conforman su sindicato y cuántos trabajadores sindicalizados cuentan? Somos 3 delegados y 8 participantes como dentro del comité.
y aproximadamente tenemos 680 trabajadores sindicalizados. Muy bien. ¿A qué tipo de sindicato pertenecen? O sea, ¿qué tipo de labor practican ustedes? Es sindicato de la Forcrop, es un sindicato para los trabajadores. ¿Considera que la labor de su sindicato es favorable y siempre a favor de la comunidad obrera? Desde luego que sí, estamos para apoyar al trabajador y no ver que no se violen sus derechos. Asimismo, ¿considera que aunque existe un sindicato, se han violado los derechos de los trabajadores o han sido víctimas de algún tipo de abuso? No, por el momento no creo y no ha pasado porque han querido hacer algo similar, pero luego nos damos cuenta, los trabajadores así estamos en comunicación y no ha pasado. Le agradecemos mucho su participación. De antemano, gracias. Otro tema que abordaremos es el de confederaciones y federaciones. Tenemos que empezar por saber cuál es el concepto, debido a que son uniones sindicales de segundo y tercer grado, que desarrollan funciones de asesoría de sus organizaciones afiliadas ante los respectivos empleadores en la tramitación de sus conflictos y frente a las autoridades o terceros de cualesquiera reclamaciones, y adicionalmente pueden, según sus estatutos, atribuirse las funciones del Tribunal de Apelación contra cualquier medida disciplinaria adoptada por una de las organizaciones afiliadas, la de dirimir las controversias que se susciten entre los miembros de un sindicato afiliado por razón de las decisiones que se adopten, y la de resolver las diferencias que ocurran entre dos o más organizaciones federales. Si una federación sindical es la unión entre 20 o más sindicatos, mientras que la confederación consiste en la agrupación entre 3 o más federaciones. Es decir, una confederación contiene varias federaciones. A pesar de tener los mismos fines, estos se diferencian por su nivel de alcance. Las federaciones que comprenden a una confederación, a su vez, pueden estar conformadas por 20 o más sindicatos. Estos sindicatos pueden contener al menos 20 trabajadores o a 3 patrones diferentes. La forma de registro de las federaciones es parecida a la de los sindicatos, aunque debido a su tamaño y alcance, estos siempre deberán rendir cuentas a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Existen varias confederaciones y una de ellas es la Confederación Regional Obrera Mexicana, CROM, con la participación de 115 delegados procedentes de 18 entidades federativas que representan a 7,000 trabajadores metalúrgicos, electricistas, textiles, ferreteros, tranviarios, mineros, artesanos y jornaleros agrícolas. Su lema es Salud y Revolución Social. Federaciones de Sindicatos Obreros del Distrito Federal adherida a la CROM señala que no se trata de destruir el capital, se trata de consolidar el trabajo y el capital armónicamente. La ley plantea supuestos en los que, a consideración de las autoridades laborales, podrá negarse la inscripción de un sindicato, por lo que no tendrá validez su constitución, y cualquiera de los estatutos acordados por los trabajadores no tendrán efecto sobre las relaciones colectivas. En el artículo 366 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que el registro podrá negarse únicamente si el sindicato se propone como finalidad tutelar los intereses de los trabajadores, si no se supera el mínimo de 20 miembros o el equivalente según la cantidad de trabajadores, y si falta alguno de los requisitos de inscripción. Además de que si la autoridad registral no da solución durante un término de 20 días, los solicitantes podrán requerirla para que se dicte resolución, y si no lo hace dentro de los siguientes 3 días a la presentación de la solicitud, se tendrá por validado la constitución del registro, quedando obligada la autoridad dentro de los 3 días siguientes a expedir la constancia respectiva. El registro previamente válido solo podrá cancelarse en caso de disolución y por dejar de cumplir los requisitos que establecen las normas, y será la Junta de Conciliación y Arbitraje quien resuelva acerca de la cancelación del registro de un sindicato.
Esto nos da a entender que debemos tener cuidado al reunir los documentos solicitados, tanto originales como copias, ya que si nos llegara a faltar algún documento se nos negará el registro del sindicato, pero tampoco podemos confiarnos de la autoridad, así que también debemos tener una copia de los documentos nosotros en caso de que se llegaran a perder, ya que en muchas ocasiones suele suceder y en cualquier trámite. Como ya se había mencionado anteriormente, la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 386, define el contrato colectivo de trabajo como el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones, o uno o varios sindicatos de patrones, con el objetivo de establecer las condiciones según las cuales deben presentarse el trabajo en una o más empresas o establecimientos. Bueno, la Ley Federal del Trabajo establece en su artículo 404 que el contrato ley es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y varios patrones, o uno o varios sindicatos de patrones, con objeto de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en una rama determinada de la industria, y declaró obligatorio en una o varias entidades federativas, una o varias zonas económicas que abarquen una o más de dichas entidades o en todo el territorio nacional. Los contratos ley pueden celebrarse para industrias de jurisdicción federal o local. Ahora bien, Fernández Arras sintetiza las diferencias entre estos contratos de la siguiente manera. El contrato ley es un contrato de industria y el contrato colectivo es un contrato de empresa. El contrato ley se solicita ante la Secretaría de Trabajo de Previsión Social y el contrato colectivo ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Emplazamiento a huelga. El contrato ley debe otorgarse por varios patrones y el contrato colectivo debe ser firmado por uno solo. El contrato ley es revisable 90 días antes de su vencimiento y el contrato 70 días antes. El contrato ley no puede exceder de 2 años y el contrato colectivo puede celebrarse por tiempo indefinido. El contrato colectivo es de una empresa o establecimiento y es por eso que solo puede ser para una o varias empresas, y el contrato ley, por su aplicación, puede ser nacional o por ramas de la industria. El contrato colectivo no se solicita ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, sino ante el patrón. Lo que se plantea ante la Junta es el emplazamiento a la huelga como instrumento de presión. El contrato colectivo nace desde que se produce el acuerdo entre las partes. Para su validez debe otorgarse por escrito y su eficacia dependerá del depósito ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Y en el contrato ley no es suficiente la voluntad de la convención para que nazca, sino también una declaración de autoridad a cargo del presidente de la República o del gobernador del estado que corresponda. Ojo en esta parte, queridos oyentes. Llegó la hora de hablar sobre las causantes de la terminación de las relaciones colectivas de trabajo. Como primera instancia, mencionamos aquellas de fuerza mayor o las causas fortuitas, no imputables al patrón. En su caso, su incapacidad física o mental o su muerte, así como la incosteabilidad notoria y manifiesta de la explotación. El agotamiento de la materia, objeto de una industria extractiva, así también el concurso o la quiebra legalmente declarada, si la autoridad competente o los acreedores resuelven el cierre definitivo de la empresa o en su caso la reducción definitiva de los trabajadores. Tristemente pudimos apreciar este escenario en los últimos meses. Ninguna empresa estaba preparada para una pandemia. Muchos tuvieron que cerrar por falta de solvencia económica, pues en gran parte del país se detuvo la venta de cualquier cosa que no fuese realmente esencial. En el caso de terminación por los trabajos señalados, los trabajadores tendrán derecho a una indemnización de 3 meses de salario y a recibir la prima de antigüedad. Ley Federal del Trabajo, artículo 436. Ahora bien, tratándose de la reducción de los trabajadores de una empresa, se tomará en cuenta el escalón de los trabajadores, a efecto de que sean reajustados de los de menor antigüedad. Lo interesante viene en el artículo que prosigue, pues si el patrón después de la disolución de la relación colectiva de trabajo reanuda las actividades o crea una empresa semejante, será acreedor a las siguientes obligaciones. Preferir en igualdad de circunstancias a los trabajadores mexicanos respecto de quienes no lo sean.
a quienes les hayan servido satisfactoriamente por mayor tiempo, a quienes no tienen ninguna obra, fuente de ingreso económico, tengan a su cargo una familia. Si existe contrato colectivo, la preferencia para ocupar las vacantes de nueva creación se regirá por la que disponga el contrato colectivo o estatuto sindical. Aquellas empresas que no cerraron redujeron gradualmente su personal, pero esto nos plantea una pequeña posibilidad de recuperar nuestro trabajo en algún futuro si así lo deseamos. Es cierto que con todo lo ocurrido en los últimos meses muchas personas se quedaron sin trabajo y muchas más no pudieron ser indemnizadas, que aunque la ley la marca, la situación para los empleadores mejora, aún podemos exigir lo que por ley nos corresponde. Personalmente, tengo un familiar que trabaja para X empresa. Esta cerró sus puertas durante casi 2 meses y para que pudieran reabrir sus puertas tuvieron que extremar medidas, además de que tuvieron que despedir a más de 300 personas. Una vez que las dejaron reabrir, llamaron a toda esa gente que habían despedido. Muchos regresaron a ocupar sus puestos y muchos más ya no. Ahora, cuando se trata de la implementación de maquinaria nueva o de procedimientos de trabajo nuevos que se tenga como consecuencia la reducción del personal a falta de convenio, los trabajadores reajustados tendrán derecho a la indemnización de 4 meses de salario, más 20 días por cada año de trabajo si fuese mayor a la prima de antigüedad. Vivimos en una realidad totalmente distinta a lo estipulado en las leyes, ya que las condiciones de trabajo no son las mejores. A pesar de que parece la ley estar del lado de los trabajadores, muchas veces nos ha tocado ver que no es así. El que siempre sale ganando es el que cuenta con más dinero e influencias. Además de que en México es más apoyado el deporte que cualquier otra disciplina, aunque considero que debería ser diferente. Como por ejemplo, el fútbol es un deporte muy apoyado y muy bien pagado, ya que es de los más populares. Sin embargo, no tiene grandes beneficios para los ciudadanos. También es importante mencionar que hay sindicatos que sí luchan por los beneficios de los trabajadores y sus derechos, aunque por otro lado también están los que velan primero por sus beneficios y después por los de los demás. Aunque también no es fácil la realización de un sindicato porque se piden muchos documentos y a veces hasta los pierden. Así como lo menciona mi compañera, nuestro país está lleno de injusticias y desigualdades en el ámbito laboral. El mismo sistema es responsable de eso. Es cierto, lo ocurrido en los últimos meses nos ha dado prueba viva de estas injusticias. ¿Cuántos no fueron despedidos? ¿Cuántos no tuvieron que cerrar sus negocios? Y nosotros decimos que el patrón es el responsable de pagarnos aunque no trabajemos, y la verdad es que no. La forma en que se manejó la situación nos dejó a la deriva. Los patrones solo siguen lo que les convenía, lo que las leyes les permitían. Como bien sabemos, durante la pandemia se ha registrado una violación sistemática a los derechos humanos laborales, a través de despidos injustificados, suspensión temporal de trabajo sin salario y prestaciones, además de las bajas en el Seguro Social. La mayoría de las empresas sabemos que no respetan estos acuerdos acordados en los contratos que se celebran con relación entre los trabajadores y patrones, llegando a tal grado de despedirlos para que no cuenten con una buena indemnización marcada por la ley, y como sabemos no se cumplen, a lo cual es por eso que desde hace tiempo se ha formado en organizaciones como los sindicatos, pero con todo lo que está pasando en el país es casi difícil que se realicen las mejoras por las cuales están luchando los trabajadores, debido a que los empleados afectados no pueden hacer justificables sus derechos laborales, porque los tribunales y juntas especializadas en esta materia permanecen cerradas, la cual enfatiza lo mal que está el país en relación al hacer valer los derechos. Hemos llegado al final de su podcast, porque es tu derecho. Les agradecemos mucho su tiempo y esperamos que los temas tratados hayan sido de mucha ayuda. Nos vemos en la siguiente emisión. Muchas gracias.